Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Los asesinos en serie son, por definición, asesinos exitosos que aprenden de la experiencia. Y solo tenemos que asegurarnos de que estamos aprendiendo más rápido que ellos. Así lo dijo una vez John Douglas. Este legendario agente del FBI entrevistó a más de un centenar de criminales violentos en todo Estados Unidos. Cuando sus estudios condujeron al arresto de Wayne Williams, el temido asesino de Atlanta, tanto la prensa como la comunidad psiquiátrica reconocieron que el estudio de la mente criminal era esencial para el futuro de la criminología. Y uno de esos estudios llegó a las manos del investigador del condado de Clackamas, John Turner. Desde ese instante, Turner juró que ningún asesino en serie quedaría impune en su jurisdicción. En el video de hoy veremos cómo el destino lo llevó a enfrentarse cara a cara con uno de los criminales más brutales de la historia de Oregón en los años 80. Un caso donde el mal se camuflaba entre la rutina diaria y en el que la tenacidad de un investigador marcó la diferencia entre la impunidad y la justicia. Así que, antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias donde la realidad supera a la ficción. El martes 7 de julio de 1987, Heather Brown, una mujer de 31 años que se ganaba la vida en las calles de Portland, despertó cerca del mediodía. No era extraño para ella levantarse a esa hora. La noche anterior había trabajado en Union Avenue, un lugar infame por su peligro, saturado de drogas, violencia, proxenetas y clientes que podían ser tan impredecibles como peligrosos. Heather estaba agotada, pero lo primero que cruzaba por su mente no era descansar, sino seguir adelante por el bien de sus dos pequeños hijos, a quienes debía proteger a toda costa. Después de levantarse, cruzó una breve conversación con su compañera de piso y decidió salir hacia una tienda cercana. En el camino, una camioneta Nissan azul se detuvo a su lado. El conductor, un hombre que parecía amigable, le ofreció llevarla. Heather, acostumbrada a situaciones en las que debía decidir rápido, aceptó. Quizás podría ser una forma de conseguir algo de dinero extra, pensó. El hombre se presentó como Steve, asegurando que era un jugador profesional de Nevada. Su historia sonaba extravagante, pero Heather, aunque desconfiada, decidió creerle. Antes de continuar, hicieron una parada en una tienda de conveniencia. Ella compró un paquete de cigarrillos y él salió con una caja de cerveza bajo el brazo. Conduciendo fuera de la ciudad, Steve se desvió hacia el bosque de Molaya, un sitio apartado y silencioso. Allí, en medio de los árboles, dentro del mismo vehículo, el ambiente cambió abruptamente. Steve intentó tocarla con brusquedad. Heather, incómoda y con sus instintos en alerta, le pidió que regresaran a Portland. Pero la sonrisa del hombre desapareció. Con frialdad, ignoró sus palabras, pisó el acelerador y se internó aún más en la zona boscosa. Heather, con experiencia en sobrevivir situaciones adversas, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Algo muy malo estaba por suceder. Su única salida era lanzarse del vehículo en movimiento si era necesario. En ese instante, cuando notó la resistencia de la mujer, Steve pasó de la aparente calma a la violencia. Puso su mano sobre el pecho de Heather y la empujó con fuerza hacia abajo contra el asiento. Ese fue el momento en que ella entendió que estaba atrapada en un verdadero infierno. Sin embargo, Heather no estaba dispuesta a rendirse. Con todas sus fuerzas, luchó contra su agresor, forcejeando desesperadamente por liberarse. Y en un instante de valor, logró lo impensable. Se lanzó del camión en movimiento.
El destino, por una vez, estuvo de su lado. Justo detrás del vehículo venía un enorme tráiler cargado de troncos. El conductor, al percibir lo que ocurría, logró frenar a tiempo gracias al viento que había ralentizado la marcha. Steve, el hombre de la camioneta azul, intentó detenerse, pero al notar la presencia del camionero, prefirió huir a toda prisa, dejando atrás a su víctima. El transportista se acercó rápidamente a Heather, quien se encontraba en estado de shock. Con el botiquín que llevaba en su camión, le brindó los primeros auxilios y trató de tranquilizarla. Entre sollozos y respiraciones agitadas, Heather logró contarle lo que había vivido. El camionero, sin perder tiempo, la llevó al hospital de Molalla, donde recibió atención médica y se notificó de inmediato al departamento del sheriff del condado de Clackamas. Fue entonces cuando el caso llegó a oídos del investigador John Turner, un hombre de 44 años con una sólida trayectoria. Turner no era un novato. Había servido en el ejército desde 1960 hasta 1972, y tras dejar la vida militar, se incorporó al Departamento de Policía de Los Ángeles, para luego ser transferido a la Unidad de Homicidios del Condado de Clackamas. Su experiencia, su temple y su instinto lo convertían en el hombre ideal para enfrentar lo que estaba por venir. Y Turner lo sabía. Lo que Heather había relatado no parecía un hecho aislado. Todo apuntaba a que estaba por enfrentarse a un asesino en serie que acechaba en la sombra. Heather describió con precisión los rasgos físicos de aquel hombre llamado Steve. Pero aunque se inició una cacería, el proceso fue lento y complicado. Todo cambió un mes después, cuando la oscuridad volvió a golpear. En la madrugada, Michael Fielding, un hombre de 32 años que vivía cerca de Union Avenue, fue despertado por un grito desgarrador. La violencia en esa zona era común, pero aquel clamor sonaba distinto. Era la súplica de una mujer que imploraba ayuda desesperada, gritando que estaba siendo atacada. Intrigado y alarmado, Michael se asomó por la ventana. Desde allí alcanzó a ver una silueta huyendo bajo la luz de una farola. Al mismo tiempo, James Dunk, de 50 años, llegaba al restaurante Denise cuando también escuchó los gritos. Guiado por los sonidos, se adentró en la penumbra hasta encontrar dos figuras en el suelo. La escena lo dejó helado. Una mujer desnuda estaba siendo brutalmente sometida por un hombre. No estaba solo. Otro testigo, Charles Gates, un hombre en silla de ruedas, también se acercó. La presencia de ambos hizo que el atacante huyera de inmediato. Desgraciadamente, la mujer atacada no sobrevivió. Había sido degollada, y en cuestión de minutos, decenas de curiosos se agolparon alrededor de su cuerpo sin vida. Fue entonces cuando ocurrió una escena conmovedora. Charles Gates, el hombre en silla de ruedas que había presenciado el ataque, no dudó en arrastrarse hasta el suelo para colocarse junto a la víctima. Con conocimientos médicos, intentó desesperadamente reanimarla, aunque ya era demasiado tarde. Aún así, su acto de humanidad quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Mientras tanto, James Dunk, aún conmocionado por lo que había visto, decidió apartarse unos metros de la multitud. Pero de pronto, algo lo dejó helado. Allí, de pie, observando de nuevo la escena del crimen, estaba nada menos que el agresor. El hombre había tenido la osadía de regresar al lugar, como si quisiera asegurarse de su macabro trabajo. James lo reconoció de inmediato y con la voz temblorosa pero firme comenzó a gritar, alertando a todos los presentes. El atacante, al verse descubierto, salió corriendo hacia una camioneta Nissan azul y arrancó el motor a toda prisa. Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo escapar. Dos hombres que también se encontraban allí, Stan Conner y Richard Bergill, decidieron actuar.
encendieron sus vehículos y persiguieron al sospechoso, intentando bloquearle el paso en el estacionamiento del restaurante. La persecución fue breve pero intensa. Con una maniobra temeraria, el agresor condujo su pick-up sobre la acera y atravesó una mediana, logrando zafarse de quienes lo acorralaban. Aún así, Richard Bergill no se dio por vencido. Siguió al vehículo a gran velocidad, arriesgando su propia vida en el intento. Y gracias a su valentía, logró algo crucial: anotar el número de matrícula de la camioneta. Cuando finalmente regresó al lugar del crimen, exhausto y con el corazón acelerado, se encontró con los agentes del departamento del sheriff del condado de Clackamas, a quienes entregó el valioso dato. Esa matrícula sería la primera gran pista para atrapar a un depredador que ya había demostrado no tener límites. Mientras los paramédicos y el equipo de rescate de los bomberos intentaban mantener con vida a la mujer tendida en el suelo, la multitud contenía la respiración. Pero horas más tarde llegaría la peor noticia. La víctima no logró sobrevivir. Había fallecido incluso antes de llegar al hospital. Su identidad fue confirmada esa misma noche. Se trataba de Jennifer Lisa Smith, de tan solo 25 años. Una vida arrebatada de manera brutal. La policía interrogó a todos los testigos presentes. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar una descripción precisa del agresor. El único que afirmó poder reconocerlo si lo volvía a ver fue Michael Fielding, quien lo había visto claramente a través de la ventana de su apartamento, justo encima de la víctima en el momento del ataque. Cerca de la escena se halló la ropa de Jennifer. Había señales claras de que había sido atada por su agresor, lo que confirmaba la naturaleza sádica del crimen. Cuando el investigador John Turner llegó al lugar, actuó con la frialdad y precisión que lo caracterizaban. Anotó la matrícula proporcionada por Richard Bergill y la ingresó en el sistema del Departamento de Vehículos del Estado. El resultado no tardó en aparecer. La camioneta Nissan estaba registrada a nombre de Dayton Leroy Rogers, un hombre de 33 años residente en Canby, Oregón. Lo que sorprendió a Turner fue la distancia. La residencia de Rogers estaba a casi 40 kilómetros del lugar del asesinato. ¿Qué hacía un hombre de Canby deambulando por esa zona en plena noche? Intrigado, decidió esperar hasta el amanecer para dirigirse a su casa. Cuando llegó, se encontró con los familiares del sospechoso. Ellos, sin titubeos, le explicaron que Dayton tenía horarios de trabajo muy extraños y que, probablemente, en ese momento, se encontraba en su taller mecánico en la localidad de Woodburn, a pocos kilómetros de allí. John no perdió tiempo. Condujo solo hasta el taller, reflexionando durante el trayecto. Notaba que los lugares frecuentados por Dayton parecían estar dispersos a propósito, casi como si intentara despistar a cualquiera que lo siguiera. Finalmente, media hora más tarde, llegó al taller, y allí lo encontró. Dayton Leroy Rogers estaba dentro, oliendo fuertemente a alcohol. John se identificó y le explicó el motivo de su presencia. Rogers, con una calma inquietante, afirmó que había pasado toda la noche en el taller. Pero Turner, veterano en decenas de investigaciones, sabía que algo no cuadraba. En silencio, se acercó a la camioneta Nissan estacionada afuera. Levantó el capó y al apoyar la mano sobre el motor, sintió el calor aún presente. Ese vehículo había estado en movimiento hacía muy poco. Además, Dayton llevaba una de sus manos vendada, como si recientemente hubiera sufrido un corte. Con todo esto en mente, John Turner no se detuvo. Lo presionó con una serie de preguntas rápidas y precisas, buscando grietas en su versión. Era como estar frente a un tablero de ajedrez. Cada palabra, cada silencio de Dayton era un movimiento calculado, y John
debía anticiparse a él. Una batalla mental silenciosa entre un posible asesino y la justicia. Pero pronto quedó claro que Rogers no ofrecía resistencia. Mantenía una actitud extrañamente tranquila, como si pensara que todavía podía controlar la situación. Turner, sin embargo, decidió que ya era suficiente. En ese momento, tomó la determinación de arrestarlo como sospechoso de asesinato y lo trasladó de inmediato al departamento de policía. Fue allí donde, poco a poco, empezaron a desenterrar el tenebroso pasado de aquel hombre. En los primeros registros, descubrieron que Dayton había nacido en Idaho, Estados Unidos. Era el menor de 3 hermanos, y aunque en apariencia había crecido en un entorno relativamente normal, lo cierto es que su infancia escondía señales inquietantes. Entre los 14 y 15 años, tenía la extraña costumbre de disparar con una pistola de aire comprimido a los coches que circulaban por su vecindario. Un comportamiento que, aunque algunos podían considerar una travesura juvenil, en realidad era un indicio temprano de una conducta agresiva y peligrosa. Y aquello solo fue el comienzo. A los 18 años, Rogers dejó atrás cualquier apariencia de simple rebeldía adolescente y mostró su verdadera cara. Fue acusado de agresión en 2º grado después de llevar a su novia de 15 años al bosque de Molaya. Allí, sin previo aviso, le clavó un cuchillo en el abdomen. En un giro perturbador, tras atacarla, la condujo él mismo al hospital, como si ese acto pudiera borrar lo que acababa de hacer. El sistema judicial, sin embargo, no fue implacable. Dayton recibió una sentencia sorprendentemente ligera. Apenas 4 años de libertad condicional. Una decisión que con el tiempo demostraría ser un error gravísimo, pues aquel joven ya cargaba con una violencia latente que solo estaba esperando la oportunidad de explotar. Pero las revelaciones no se detuvieron allí. En 1974, apenas unos años después, Dayton fue nuevamente acusado, esta vez por haber agredido a 2 chicas de 15 años. Aunque todo parecía indicar su culpabilidad, la justicia falló a favor del sospechoso y fue declarado inocente. Era evidente que Rogers tenía la capacidad de salirse con la suya incluso en los casos más turbios. Un depredador en formación que ya había encontrado su primera arma, la impunidad. El investigador John Turner no tardó en descubrir un detalle inquietante. En 1974, el ayudante del fiscal del distrito del condado de Lane había escrito una nota que describía a Dayton como un peligro extremo para la comunidad. El texto era contundente. Este hombre representa un riesgo extremo para la sociedad, especialmente para mujeres y niñas jóvenes. Es sexual y físicamente violento, y no cabe duda de que busca una oportunidad para perpetrar actos criminales. Aquella carta no solo confirmó los peores temores de Turner, sino que también reveló un patrón que se repetía una y otra vez. El historial de Dayton se expandía a medida que se destapaban múltiples denuncias por agresiones sexuales y físicas contra menores, todas resueltas sorprendentemente a su favor. Curiosamente, en cada caso, había logrado salir indemne gracias a un equipo de defensa experimentado que alegaba su supuesta enfermedad mental. En algunos incidentes, Dayton había sido encarcelado, pero por períodos mucho más cortos de lo que realmente merecía. A lo largo de los años, ya acumulaba cerca de 2 años y medio tras las rejas en diferentes prisiones de Oregón, un tiempo mínimo considerando la gravedad de sus actos. Para Turner estaba claro. Dayton era un sospechoso con un historial que lo convertía en una amenaza latente, y cualquier descuido podía costarle la vida a otra víctima inocente. Los informes policiales de la época coincidían. Dayton era un agresor refinado y calculador,
que utilizaba artimañas como ofrecer cervezas a sus víctimas para ganarse su confianza y luego justificar sus ataques como un juego. Sin embargo, hasta ese momento, todas las pruebas eran circunstanciales y la Fiscalía sabía que demostrar su culpabilidad sería una tarea tan compleja como peligrosa. Con Dayton finalmente detenido y bajo cargos formales, los investigadores se dirigieron a su taller en Woodburn. Allí comenzaron a revolver cada rincón del despacho, particularmente la cocina de leña, que había sido usada como incinerador. Entre las cenizas encontraron restos de un calzado quemado, cristales y pequeños accesorios metálicos, posiblemente utilizados en sus ataques. Pero la búsqueda no se detuvo allí. Mediante una orden de registro, los oficiales examinaron minuciosamente la camioneta de Dayton, inspeccionando cada rincón, cada compartimento, con la certeza de que allí podrían hallar pistas que atrasaran su captura hasta ese momento. Era un juego de paciencia, de observación y de estrategia, y John Turner estaba decidido a no dejar ningún cabo suelto. El informe forense del vehículo contenía evidencia altamente incriminatoria. Se localizaron manchas de sangre y marcas de cortes en el salpicadero, el techo interior y la puerta del acompañante. Una huella dactilar recuperada de la manilla coincidió con la de Jennifer Lisa Smith. Al ser interrogado sobre un corte en su mano, Dayton afirmó haber acudido a un hospital de Oregón para tratárselo, alegando que se lo había hecho con una sierra. Sin embargo, el testimonio del personal médico contradijo su versión, indicando que la herida presentaba un corte limpio, característico de un objeto afilado como un cuchillo. La investigación progresó cuando un testigo clave, Michael Field, identificó positivamente a Dayton entre una serie de fotografías de posibles sospechosos. Paralelamente, otro equipo de investigadores realizó averiguaciones en la avenida Union de Portland, entrevistando a varias trabajadoras sexuales de la zona. Estas proporcionaron relatos consistentes sobre un individuo al que conocían como Steve, quien se hacía pasar por un jugador profesional de Las Vegas. Les ofrecía grandes sumas de dinero a cambio de encuentros que implicaban una sumisión total y actividades sadomasoquistas, incluyendo ser atadas completamente desnudas. Varias de las mujeres describieron prácticas angustiantes y actos de tortura. Un dato significativo que reiteraron fue la obsesión particular del individuo por los pies, un fetiche que concordaba con la ausencia de uno de los zapatos de Jennifer Smith y con el hallazgo de restos de calzado quemado en el garaje del sospechoso. Todas relataron un ritual similar. Las recogía en su vehículo, se detenía en una tienda a comprar vodka y zumo de naranja, y luego los actos tenían lugar en el interior de su camioneta. Con estas pruebas acumuladas, los investigadores presentaron el caso y Dayton fue acusado formalmente por el condado de Clackamas del asesinato en primer grado de Jennifer Smith. La acusación detallaba que Dayton y un cómplice, Roy Rogers, la habían secuestrado, agredido sexualmente, torturado y asesinado durante el ataque. El informe de la autopsia documentó 11 heridas por arma blanca, de las cuales 8 fueron mortales. El acusado, por su parte, mantuvo su declaración de inocencia. Las primeras fases del juicio transcurrieron con normalidad hasta que, el 31 de agosto de 1987, un descubrimiento fortuito alteró completamente el caso. Everett Banyard, de 46 años, encontró un cuerpo sin vida enterrado en una zanja superficial en los terrenos de su granja. Al acudir las autoridades, inicialmente lo trataron como un incidente aislado. No obstante, al día siguiente, durante una inspección más exhaustiva del área, localizaron otros 2 cadáveres. Con la ayuda de perros rastreadores, en los días sucesivos,
se descubrieron 5 cuerpos más. Todas las víctimas presentaban un patrón similar. Estaban desnudas, mostraban signos de tortura y agresión sexual. Un detalle macabro y particular era que a varias les habían sido amputados los pies de manera tosca y no quirúrgica, con cortes que sugerían el uso de una cuchilla afilada, pero realizada por alguien sin conocimientos anatómicos. Los investigadores teorizaron que las amputaciones pudieron ocurrir en vida, y la naturaleza imperfecta de los cortes se debía al forcejeo de las víctimas. Inicialmente, Dayton no fue asociado con estos crímenes. El vínculo surgió cuando el investigador John Turner encontró en la escena una botella de la misma marca de vodka que Dayton solía comprar para sus rituales. Este hallazgo condujo a la investigación de su posible conexión con los asesinatos del bosque de Molaya. La mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales y solo una permanecía sin identificar en ese momento. Si bien los descubrimientos conmocionaron a Oregón, las fuerzas del orden mantuvieron un perfil bajo sobre la posible conexión con Dayton hasta tener evidencia sólida que lo vinculara oficialmente con estos crímenes. El juicio de Dayton por el asesinato de Jennifer Lisa Smith dio inicio en febrero de 1988. El fiscal Andrés Eglaitz presentó ante el jurado su teoría del caso. Dayton era un asesino en serie cuyo patrón delictivo respondía a una búsqueda de gratificación sexual a través del homicidio. Por su parte, el abogado defensor Arthur Kraus sostuvo una línea de defensa inesperada. Alegó que su cliente había actuado en legítima defensa. Según su relato, Jennifer Smith habría robado $200 de la cartera de Dayton mientras lo amenazaba con un cuchillo, desencadenando una lucha que culminó con su muerte. La fiscalía desmontó esta versión mediante testimonios clave. Varios testigos declararon haber escuchado a la víctima gritar de dolor y pedir ayudar. Como prueba material, se presentaron fotografías forenses que mostraban lesiones profundas y múltiples, compatibles con un prolongado proceso de tortura previo a la muerte por apuñalamiento. Uno de los testimonios más impactantes provino de una expareja de Dayton durante su adolescencia, quien relató cómo en 1972, cuando tenía 15 años, él la apuñaló. Su declaración fue gráfica. Nos tomamos de las manos, hablamos y sonreímos. Luego nos sentamos y estuvimos conversando mientras me hacía cosquillas en las piernas. Me pidió que cerrara los ojos, y entonces sentí cómo la cuchilla se clavaba. La mujer se levantó la camiseta para mostrar al jurado la cicatriz junto a su ombligo. Explicó que Dayton justificó el ataque diciendo que no confiaba en que ella guardaría el secreto sobre sus relaciones sexuales y que, por miedo a ser detenido por estar con una menor, decidió que lo correcto era matarla. Este testimonio ofreció una ventana a la psicología del acusado. Otra testigo relató haber hecho autostop con Dayton, describiendo cómo las forcé a quitarse la ropa antes de que finalmente la dejara ir, un modus operandi que coincidía con otros relatos. El propio Dayton testificó, manteniendo su versión de que Jennifer lo atacó primero y que él solo actuó en defensa propia. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, el propio abogado defensor Arthur Kraus realizó una sorprendente admisión en su alegato final. No quiero que sea liberado. Ustedes no quieren que sea liberado. Lo que se necesita es aislamiento permanente para este hombre. Reconoció que Dayton, en su tierra de fantasía, se ha convertido en el monstruo sexual del que han oído hablar, y que había desarrollado un ritual, un patrón que no puedes ignorar. Concluyó afirmando, es un hombre enfermo, aunque discrepaba de la aplicación de la pena de muerte.
Después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Consideraron que Dayton había actuado de manera irracional y lo declararon culpable. La sentencia definitiva para Dayton fue la de cadena perpetua por el asesinato de Jennifer Lisa Smith. Aunque esta condena implicaba que permanecería en prisión de por vida, el investigador John Turner y su equipo eran conscientes de que, en teoría, existía la posibilidad remota de que pudiera optar a la libertad condicional en algún momento futuro. Sin embargo, también sabían que pendían sobre él otros cargos relacionados con las víctimas halladas en el bosque de Molaya, lo que prácticamente eliminaba cualquier posibilidad real de libertad. Así, el 4 de mayo de 1988, durante una vista preliminar, Dayton fue formalmente acusado por 6 de las 7 víctimas descubiertas, quedando excluida únicamente la que no había podido ser identificada. El juicio por estos crímenes comenzó el 30 de marzo de 1989. La Fiscalía presentó un sólido caso con múltiples pruebas forenses. El testimonio más impactante fue el relacionado con el asesinato de Nondis Cervantes, a quien se le había provocado un trauma genital extremo con un arma cortante mientras aún estaba con vida. Los detalles de este caso, al igual que los demás, mostraban un patrón de violencia particularmente severo. Varias trabajadoras sexuales comparecieron ante el tribunal para testificar contra Dayton, detallando los abusos y la violencia que habían sufrido a sus manos. Una de ellas, al ser preguntada sobre cómo había logrado soportar momentos de tortura extrema, respondió que simplemente se había concentrado en seguir existiendo, aguantando el dolor en completa soledad junto a su agresor. Uno de los familiares de Dayton también testificó, describiendo lo perturbador que fue descubrir restos de calzado en la cocina de leña de su propiedad. La hija de una de las víctimas, Christy Lotus Adams, identificó varias pertenencias de su madre que fueron halladas en posesión del acusado. La Fiscalía, liderada por Andrés Eglites, presentó evidencia física crucial. Fragmentos de vidrio encontrados en la cocina de leña coincidían con los hallados en el cabello de la víctima, Lisa Mock. Además, se localizaron mechones de pelo de otras 5 víctimas cerca del vehículo de Dayton. El fiscal argumentó: "Este hombre está obsesionado, totalmente consumido por una fantasía sexual relacionada con los pies y la dominación sobre la mujer". ¿Cuál es el acto final de dominación? La amputación del pie de la víctima. Sostenemos que esto es exactamente lo que ocurrió en el bosque de Molaya. Durante el juicio, Dayton vistió de traje y en varias ocasiones se le vio con las manos en la cabeza, mostrando signos de angustia conforme se presentaban los detalles del caso. Su defensa optó por una estrategia centrada en presentar testigos que describían al acusado como una persona de personalidad afable, intentando contrarrestar la imagen de depredador sexual que pintaba la Fiscalía. La defensa de Dayton presentó a varios testigos para intentar mitigar su imagen. Entre ellos estaba James Miller, un instructor vocacional de una de las prisiones donde estaba recluido, quien testificó que Dayton asistía regularmente a servicios religiosos, ayudaba a organizarlos e incluso tocaba la guitarra durante los cultos. El psicólogo James Adams, testigo de la defensa, sugirió que Dayton solo manifestaba comportamientos violentos cuando se encontraba en circunstancias específicas relacionadas con sus obsesiones particulares, argumentando que en un entorno controlado como la prisión, donde no tendría acceso a potenciales víctimas femeninas, representaría un riesgo limitado. En respuesta, la Fiscalía presentó al psicólogo John Cochran, quien había trabajado como consultor en el caso del asesino del río Green. Cochran testimonió que las tendencias violentas de Dayton trascendían lo sexual
y que podía representar una amenaza incluso para otros reclusos, independientemente de su género, debido a que su principal motivación era el ejercicio de dominación y violencia. El 7 de junio de 1989, después de 17 horas de deliberación, un jurado compuesto exclusivamente por mujeres declaró a Dayton culpable y lo sentenció a la pena capital. Esta composición del jurado fue considerada significativa por muchos observadores del caso. A lo largo de los años, la sentencia de Dayton fue revisada en 3 ocasiones. Finalmente, en 2021, la gobernadora Kate Brown firmó una legislación que resultó en la conmutación de su pena de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, con 69 años, Dayton permanece recluido en la Penitenciaría Estatal de Oregón. El investigador principal del caso, John Turner, falleció el 24 de junio de 2016 después de una batalla contra el cáncer, habiendo visto el caso completamente resuelto. En 2013, mediante pruebas de ADN, se logró identificar a la 7ª víctima como Tanya Jerry Johnston, aunque no se presentaron cargos adicionales relacionados con este caso específico. El legado de destrucción dejado por Dayton afectó profundamente a numerosas familias y sobrevivientes. Mientras algunas víctimas lograron reconstruir sus vidas lejos de las calles, otras, lamentablemente, sucumbieron a las adicciones. Su caso sigue siendo un sombrío recordatorio de la violencia contra las mujeres en Portland durante la década de 1980. Persisten interrogantes sobre la posible existencia de más víctimas no identificadas en los bosques de Oregón, secretos que Dayton ha preferido mantener en silencio. El caso del bosque de Molalla es un recordatorio escalofriante de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que a veces los criminales más peligrosos se esconden detrás de la normalidad aparente. Pero gracias a la experiencia, la persistencia y la astucia de investigadores como John Turner, la justicia logró imponerse sobre el terror. Si te impactó esta historia y quieres conocer más casos escalofriantes como este, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y queremos saber tu opinión. ¿Qué parte del caso te pareció más aterradora o sorprendente? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu teoría sobre cómo actuaba Dayton. Recuerda, en el mundo de los crímenes y los secretos más oscuros, la verdad siempre sale a la luz, incluso en la noche más profunda.